cosa que tenía preparada de interconexiones, pues hasta también se ha mencionado, con lo cual, bueno, esto tiene la ventaja de que puede uno utilizar incluso menos tiempo o hacer una especie de resumen de todas las cosas que se han dicho, que es lo que sonará. Bueno, con la pregunta inicial de Jorge, bueno, su camino para llegar al futuro, el camino, yo creo que lo que está claro es que saltamos la meta, sabemos cuál es la meta, pero el camino no lo sabemos. Es decir, a 2030 sí que hay unos objetivos que van a ser vinculantes a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea siempre se ha mostrado muy sensibilizada con el tema del cambio climático. Ha desarrollado durante todo el año pasado y este año que se han aprobado las directivas, lo que se conoce como el Clean Energy Packet, o sea, la energía limpia para todos los, accesible para todos los europeos, en el cual ahí verdaderamente se nos está estableciendo a dónde tenemos que llevar. ¿A dónde tenemos que llegar? En el medio plazo, en el año 2030, con unos objetivos exigentes en cuanto a la reducción de emisiones del 42% por renovables sobre el consumo final. Incluso también el tema de las interconexiones eléctricas, un 15% sobre la capacidad instalada. Y más a largo plazo, en 2050, que se ha mencionado antes, bueno, pues la estrategia energética para 2050, que establece una neutralidad, que es lo que comentaba antes Vicente. Neutralidad en carbono no significa que no tengamos que emitir carbono, sino que el carbono que emitimos tiene que ser absorbido por otros sumideros de carbono que habrá que definir, ¿no? Bueno, en este sentido, el sector eléctrico al cual represento, yo creo que es parte de la problema y parte de la solución. Las emisiones de CO2, 3/4 partes, como se ha dicho ya también, o sea, voy remarcando las cosas que se han ido diciendo, 3/4 partes de las emisiones de CO2 proceden de los sectores transporte y energía eléctrica. En España, el año pasado, pero esto varía de según el año, el 17% fueron emisiones de energía procedente del sector eléctrico y 27% del sector transporte y 19% del sector industria. Sin embargo, en 2017 el sector eléctrico estaba en segundo. Depende de también lo que se ha dicho, pues las renovables que integremos cada año, ¿no? Entonces, bueno, esto es la situación. Entonces, esto exige un profundo cambio en el paradigma de consumo de energía eléctrica. Un tema que no se ha comentado, fundamental, digamos, que no se ha comentado, que no he oído a ningún ponentes. Primero punto, la eficiencia energética. Yo creo que la eficiencia energética es un elemento fundamental en esta transición energética. La eficiencia energética, el kilovatio que no se consume es el kilovatio que menos contamina. Y eso es un elemento. Lo que pasa es que la eficiencia energética está limitado por lo que está limitado. Tenemos una sociedad que es demanda energía, la vamos a seguir demandando, y por tanto lo que tendremos que ver es cómo esa energía que está demandando la sociedad puede ser cada vez más limpia. Y obviamente la respuesta a eso es obvio, también ha salido aquí, además es de cajón, es sustitución en la mayor cantidad posible y donde sea posible de los combustibles fósiles por energía renovable. En ese sentido es donde la electricidad juega un papel que también se ha desplegado, un doble papel. Primero, porque es el único sector o es un único driver que puede absorber esas energías renovables de forma relativamente sencilla y flexible. Es decir, la utilización del sol o del viento directamente como energía final es complicada, a menos que se transforme previamente en energía eléctrica. Entonces, el primer punto, el sector eléctrico debe hacer ese trabajo de integración de esas energías renovables. Y segundo, que también se ha comentado y remarco, evidentemente tiene que ir acompañado de una electrificación. Es decir, obviamente para sustituir los combustibles fósiles a través de la energía eléctrica, el consumo final de electricidad tendrán que aumentar las aplicaciones y los usos de esa electricidad tanto en las industrias, los servicios como en el hogar. Siendo conscientes, obviamente, de que no todo el consumo energético de nuestras industrias va a ser posible transformarlo en electricidad. Como consecuencia del Clean Energy Package, la Directiva de Gobernanza estableció las obligaciones a los Estados miembros de llevar a cabo unos planes nacionales integrados de energía y clima, de los cuales aquí también se ha hablado, y España presentó ese plan integrado de energía y clima a finales de enero, principios de febrero, que ha sido calificado con muy buena nota por la Unión Europea y que debería entrar en vigor. Estos planes nacionales integrados de energía y clima al final es una hoja de ruta que la Comisión Europea, la Unión Europea va a verificar con unas obligaciones, me parece que son cada 2 años, de establecer por los países Estados miembros, con grado de cumplimiento.
Y pues todo es un poco el camino, o sea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sería el camino que nos debe conducir al año 2030. Este Plan Nacional de Energía y Clima introduce un 21% de reducción de emisiones, que aparentemente es menos que lo que establece la directiva, pero nosotros, España, parte de un nivel bastante superior, con lo cual es más exigente en términos reales absolutos que lo que impone la Unión Europea, un 42% de renovables y un 40% de mejora de eficiencia energética y también 8 gigavatios de interconexión España-Francia. ¿Qué significa esto? Que también se ha dicho, bueno, pues entre otras cosas significa que en la próxima década deberemos integrar 27 gigavatios de energía eólica y cerca de 37 gigavatios de energía fotovoltaica, con lo cual llegaríamos aproximadamente en el año 2030 a un parque de 157 gigavatios totales, y en el cual las renovables supondría un 74% del mix de generación. Este es un reto importante, ya centrándonos ya concretamente en red eléctrica como transportista y operador del sistema. Integrar esta cantidad de energía en una situación de aislamiento eléctrico como lo que supone la península es complicada. Red Eléctrica ha integrado un contingente muy importante gracias a, por ejemplo, a su centro de control de energías renovables, pero de cara a futuro, bueno, pues esta integración, como he dicho, va a suponer retos que allá aquí, bueno, pues se han comentado o han salido un poco a la luz. Primer punto, desde el punto de vista de las redes, transporte y distribución. Hay, bueno, una idea de que una energías renovables más distribuidas, digamos, disminuirían, eliminarían o debilitarían el uso de las redes. Esto yo creo que es una idea que no se acomoda a la realidad. Primer punto, porque estos parques, fundamentalmente todos estos parques, va a haber evidentemente un gran desarrollo de autoconsumo, de generación imbuida en redes de baja o muy baja tensión, pero obviamente las economías de escala lo que nos llevan y los proyectos que se presentan son proyectos evidentemente de muchos megavatios que se van a conectar a la red de transporte y a la red de distribución. Por tanto, es necesario de cara a futuro, bueno, pues seguir actualizando esa red, profundizando en el desarrollo de dicha red y acomodándola. Acomodando una red que además va a tener, sobre todo en los niveles de tensión inferiores, flujos bidireccionales de los cuales no existían ahora, y por tanto una red que antes funcionaba de arriba a abajo, transporte y distribución, y que ahora va a funcionar en algunos casos de la distribución incluso a la red de transporte. Eso evidentemente, como hemos dicho, exige una actualización, exigirá esfuerzos en digitalización, inteligencia sobre esas redes en los próximos años. El tema de las interconexiones, también asociado a lo que es propiamente el tema de la red, yo creo que es un elemento importante. No se habla mucho de ello, al final afecta a la red eléctrica, pero lo que nosotros debemos entender es que ahora mismo la península ibérica es una isla energética. O sea, tenemos un 2,8% de potencia y de capacidad de interconexión respecto a nuestra capacidad. La Unión Europea está recomendando un 15% allá en el horizonte 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuando uno va a los cuadros finales de lo que es el balance, vamos, el mix de generación, pues al final resulta que allí, en un principio, para cuadrar todas las cifras, hay unas exportaciones de 32.000 gigavatios, que eso está muy relacionado con un tema que hablaré y que también ha comentado Rafa. Evidentemente esas exportaciones, o se exporta esa energía o se produce un vertido. Si se produce vertido, nadie cobra y por tanto la recuperación de las inversiones habrá que verlas. Es decir, yo creo que también aquí Rafa lo ha comentado, bueno, pues el tema de la fotovoltaica se va a concentrar en un determinado número de horas y evidentemente si toda la fotovoltaica está generando, pues eso va a producir una depresión de los precios y especialmente incluso vertidos, es decir, cortezas, si esa energía no se puede exportar. Por tanto, ahí en ese punto el tema de la interconexión yo creo que es un elemento importante que habrá que tener en cuenta. Desde el punto de vista de la operación del sistema, pues nos encontramos también con incertidumbres, o sea, incertidumbres en cuanto en este camino, en cuanto a los temas de desarrollo regulatorio y los temas
propiamente tecnológicos. Se ha hablado del almacenamiento. Almacenamiento es importante, va a ser un elemento muy importante si se quiere reducir el apoyo de las centrales térmicas. Es posible que en esta década la tecnología que tenemos pues permite un almacenamiento lo que podemos llamar intradía, es decir, llevar las puntas de generación fotovoltaicas del mediodía, pues llevarlas a la noche, que es cuando hay más consumo. Pero en cualquier caso no estaría resuelto lo que es el almacenamiento estacional, es decir, una semana cuando se produce una situación anticiclónica en la cual no tienes o no puedes tener energía eólica y tampoco tienes sol en invierno y encima con puntas. Por tanto, tienes que tener una capacidad de almacenamiento si no se quiere utilizar combustibles fósiles importantes, y esa capacidad de almacenamiento, que también ha salido con el tema del bombeo, es limitada, muy limitada. Está ahora mismo el bombeo en 2.000 y pico, el plan, no, están 5.000 si te tienen en cuenta los almacenamientos de bombeos mixtos, y el plan nacional creo que establece unos 2.000 y pico más, pero tampoco hay mucho más, o sea, es decir, no es un tema del cual. Con lo cual, ahí, evidentemente, digamos, disminuir lo que sería la contribución de energías fósiles, pues estará en la medida que podamos gestionar, controlar. Herramientas para esa gestión, pues evidentemente lo que ha hecho el sector eléctrico toda la vida es que la generación seguía la demanda. Pues evidentemente la demanda también tendrá que seguir ahora la generación, con lo que normalmente se llama gestión de la demanda, como su nombre indica, es decir, una demanda que debe ser capaz de reaccionar a los estímulos de precios y por tanto acomodarse a los excesos de demanda, que se va más barato, y a los déficits de demanda, en los cuales será más caro. Por último, yo creo que el principio de operación ya lo he repasado, o sea, sería las nuevas formas de consumo, el tema de la nueva generación y sobre todo, lo que también he dicho indirectamente anteriormente, también una mayor necesidad de coordinarse con las redes de distribución, de coordinación de redes como consecuencia de esos flujos bilaterales. Y por último, y para acabar, y un poco también con la idea que Santiago, evidentemente, esta aventura donde nos vamos a embarcar de conseguir un objetivo, una descarbonización, evidentemente implica, como también ha dicho aparte otras personas, inversiones. ¿Vale? Que hay inversiones y por tanto una garantía de la recuperación de esas inversiones con una rentabilidad adecuada. Ahora mismo pues está sobre la mesa y todos los días hay noticias sobre las circulares de la CNMC, bueno, que van a establecer el marco retributivo regulatorio para el periodo 2020-2025, que es prácticamente la mitad del periodo que establece ahora los objetivos de 2030. Entonces yo espero que ahí pues haya una sensibilidad a estas necesidades y que verdaderamente en estas circulares se recojan estas necesidades de inversión y estas necesidades de estímulo a unas inversiones que tendrán que ser recuperadas con una retribución adecuada, porque si no vamos a perder la mitad de la década. Y con esto pues cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo soy crítico con el PNIEC. Vicente me enseñó a ser crítico y yo creo que se me ha quedado, y soy crítico porque hay lagunas en el PNIEC y yo creo que le hace falta un baño de realidad en cuanto a los consumos térmicos. Hablaremos ahora de la industria, pero yo me iría a un caso más práctico, más del día a día. Aquí en Andalucía, empresas como Cepsa o como Repsol, he tenido oportunidad de conocer muy en detalle la distribución del GLP, de la bombona de butano, para que todos nos entendamos al ciudadano. Aquí esa distribución juega un papel fundamental en Andalucía, fundamental. Es decir, yo no sé lo que sería sin muchos pueblos donde no llega el gas, sin una cosa tan simple como la bombona de butano. ¿Cómo se sustituyen esos consumos a nivel de ciudadano? ¿Cómo se contempla en el futuro sustituir, explicarle al ciudadano que cambie de hábito, que cambie un uso tradicional difícilmente sustituible por lo que se está planteando ahora mismo en cuanto a y yo soy el primero que estoy de acuerdo con la penetración de las energías renovables, de la electrificación, pero es difícil cambiar esos hábitos. Entonces, como Cepsa también tiene ahí un papel crucial aquí en Andalucía, me gustaría que Juan Manuel nos ilustrara. Sí, yo creo que es importante remarcar que hay una clara vocación
participación en el sector eléctrico mayorista, en la generación, en una apuesta por las energías renovables, dado que son las más eficientes y las más económicas. O sea, toda la inversión que se está haciendo en generación como energía primaria son en renovables. No se están haciendo otras inversiones en energías fósiles, básicamente porque ya se tienen de backup. Si no, habría que acompasarla, como alguien ha comentado en otros países, ¿no? Todas las energías renovables son la energía primaria más eficiente y más barata que tenemos. Otra cosa es la energía final y la electrificación de la economía, que se ha hablado, que eso dista un poco, ¿no? Está el doméstico, está el industrial, que también se ha hablado, ¿no? Entonces, los otros combustibles que se usan en la industria, básicamente hay combustibles que se inyectan a proceso, que eso no va a ser sustituible nunca por electricidad. Y luego otro consumo importante que tiene la industria y el hogar es la energía térmica. Y ahí es donde todavía no es competitiva la electricidad frente a otros combustibles, ¿no? Entonces la electrificación en el hogar y en la industria, de pasar los consumos térmicos, como puede ser la bombona para la calefacción o el gas natural para la calefacción en casa, si uno se coge la factura y ve los precios del gas natural frente a los precios eléctricos, pues oye, con las eficiencias equivalentes entre dar agua caliente y calefacción con una caldera eléctrica y una caldera de gas, todavía estamos bastante lejos de poder conseguir una electrificación final de los consumos energéticos de una familia, ¿no? Entonces, en cuanto a la transición justa y que no desfavorezca a las clases menos pudientes, pues es importante ver que ahora mismo la solución está más complicada en la electrificación total de las familias, ¿no? También es importante hablar en cuanto a la movilidad, ¿no? Que se ha hablado, ¿no? Una cosa es el transporte pesado, tiene complicaciones técnicas, transporte ligero bastante, en aviación muchas complicaciones técnicas, en vehículos es donde hay posible entrada, ¿no? Ahí está más desarrollado, tiene complicaciones técnicas que se pueden ir salvando, ¿no? Entonces, es muy distinto la penetración de las renovables como energía primaria, que está claro que es a donde vamos y donde vamos a poder cumplir los objetivos. La electrificación de la economía se podrá hacer en tanto en cuanto económicamente sea viable. No se le puede pedir un esfuerzo económico a la gente para cambiar, ¿no? Si queremos hacer una transición justa, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues la labor que se está haciendo de distribución, de canalizado, de GLP, de bombonas, pues es importante para la sociedad y para mantenerla a futuro, y a corto plazo no le vemos una transición. Vale, muchas gracias, Juan Manuel. Alfonso, yo te quería trasladar un poco que nos contases la sensación que tenéis dentro de vuestra asociación de renovables, de cómo está ahora mismo el sector de los promotores, qué les inquieta, qué tienen por delante, cuál es un poco la sensación que veis desde la asociación en cuanto a la cantidad de promotores. Por lo menos aquí en Andalucía son miles los promotores que hay ahora mismo, como habéis comentado, sacando fundamentalmente parque fotovoltaico. ¿Cómo ves ese sector? Pues mira, Jorge, me gustaría decir que veo al sector muy activo, que lo está, ¿no? Sobre todo después de tantos años de aletargados, ¿no? Pero la verdad es que tengo una sensación que está más agitado que activo, ¿no? No sé, que supongo que alguno que está en la mesa sabe por dónde voy, ¿no? En la asociación, sin ir más lejos, y esto seguramente se reproducirá en los despachos de otros promotores, hablando con Carlos, nuestro director general, pues nos llaman promotores preguntando que si sabemos proyectos que se vendan, que quién vende, que quién compra, e incluso algunos hasta propietarios diciendo que le han ofrecido no sé cuánto, que a qué nos parece, que, o sea, no sé, a mí me da la sensación de que está un poco, como digo, agitado, y no me atrevo a decir desordenado, pero bueno, va la cosa por ahí, ¿no? Vienen otros, te acusan, es que estás rompiendo el mercado, es que estás ofreciendo no sé cuánto al promotor, va gente ofreciendo dinero a los propietarios en nombre de empresas sin que vayan de verdad mandatados por esas empresas. Bueno, eso es como está el sector, ¿no? Es cierto que yo propongo más del mundo eólico, que para mí el mundo fotovoltaico es más novedoso, ¿no? Antes en el mundo eólico parecía que las cosas estaban más ordenadas, había unos cuantos actores, todos nos conocíamos y todos más o menos seguíamos unas reglas no escritas, ¿no? El sector fotovoltaico introduce muchísimos más actores, tiene ciertas peculiaridades, pero lo que sí es cierto es que, como tú dices, hay muchísimos actores, vosotros lo sabréis, se acercarán a vosotros, se acercarán a la Junta,
con miles de proyectos. Antes hablaba Carlos de 80 gigavatios con acceso, eso creo que es solo transporte, ¿no? O sea, ahí no contamos distribución. ¿Realmente se van a hacer 80 gigavatios? Yo es que dudo que se vayan a hacer 80 gigavatios, sinceramente. Esto es como cuando jugábamos al Monopoly, ¿no? Y lo primero que hacíamos era comprar todas las calles, ¿no? Y luego ya veríamos si poníamos casas y hoteles. Pero lo primero que hacíamos era comprar todas las calles. Ya no puedes comprar calles, y ahora te dedicabas a comprarle la calle al otro y, en fin, se parece mucho en ese juego de Monopoly, creo que estamos, ¿no? Yo creo que aunque se han dado pasos para poner cierto orden, y muchos de aquí a lo mejor han sufrido que el 7 de octubre, el lunes, tenía que poner un 10% del coste de la infraestructura a las que se iba a conectar, pues se cumplió un año de la entrada en vigor del decreto 15/2018. Bueno, eso ha sido un paso positivo, pero yo creo que faltan más pasos. Falta el famoso decreto de acceso y conexión, que desgraciadamente la situación política nos impide tenerlo. Yo creo que eso también traería un poco de orden. Pero ojo, yo creo que poner orden en el sector, aquí en este país, creo que muchas veces hemos confundido poner orden con parar el sector, y tampoco es eso, tampoco digamos en eso. Yo creo que hay formas de ordenar, tanto desde las comunidades autónomas como desde el Ministerio, sin que por ello el sector se vaya a ver relegado, porque ya hemos constatado que hay ganas de hacer proyectos, pero sobre todo lo que tiene que haber ganas es de hacer buenos proyectos, y proyectos que de verdad salgan adelante, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Profesional Diario, sobre qué cambios regulatorios creen necesarios, precisos y en el corto plazo para un poco dirimir las situaciones que nos estamos encontrando en el sector. Bueno, yo creo que la pieza clave, acaba de comentarla Alfonso, me parece que te llamas. Sí, la pieza clave es el decreto de acceso y conexión. Es cierto, tenemos ahora encima de la mesa, y que probablemente se publicará antes de que finalice el año, una circular de la Comisión sobre acceso y conexión, que en algunos puntos está siendo debatida con el propio Ministerio, pero que yo creo que la clave fundamental es que para clarificar el tema de los accesos, de las conexiones y de las incorporaciones, es que se publique el decreto de acceso y conexión. Para mí ese es el punto determinante, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Rafa, yo a ti te tengo que preguntar por el carbón. Yo sé que te gusta, que hay otras cosas que te gustan más, pero te tengo que preguntar por los 10 días que llevamos desde que anunciaste, voy a leer textualmente para no decir palabras que pueden llevar a confusión: discontinuidad de la producción de las centrales térmicas de carbón. Desde que anunciasteis esa discontinuidad, pues un poco ver, que comentes aquí la visión que tenéis desde Endesa, que aclaréis algunas cuestiones que creáis necesarias en poquito tiempo, que no es fácil. Esta no es de las fáciles, esta es de las que marcan quizá el lado de la responsabilidad de las empresas, ¿no? Que a ver cómo salgo de esta, ¿no? Ya te la devolveré. Bueno, pues efectivamente hicimos un anuncio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunciando la discontinuidad del carbón. ¿Qué quiere decir discontinuidad? Y por no utilizar aforismos, ¿dónde dista la discontinuidad de un cierre? Pues en el orden quizás, ¿no? El carbón, y todos lo sabemos, va a tender a desaparecer dentro del mix porque tiene un factor de emisiones, o sea, supone una garantía de suministro del sistema, es decir, está cubriendo esos huecos de intermitencias muy necesarios en las renovables, pero tiene un factor de emisiones enormemente alto. Es la tecnología que ronda entre 800 y 900 gramos por kilovatio producido. Quiere decir, si nuestro mix, Red Eléctrica, Luis nos puede corregir, anda por debajo de 300, pues que estamos superando enormemente ese valor. Nuestras centrales han estado funcionando siempre desde el punto de vista de necesidad y competitividad. Y hoy en día la evolución de los precios del gas y añadiéndole todo lo que es la política de precios del CO2, que es la variable fundamental que aparece como elemento de la transición, está forzando a que esas plantas dejen de funcionar. Ante un escenario futuro de que seguirá dejando de funcionar, pues no se cierra la planta, es decir, la planta es un activo que viene funcionando desde el año 1985 con 1.200 megavatios, con nuestros compañeros pues poniéndole todo el
empeño para que sea la planta de carbón más eficiente de todo el sistema, pero se van a estudiar ya fórmulas alternativas de utilización, fundamentalmente la biomasa y sistemas alternativos. Es decir, estamos a un paso del abandono del cierre. Fue también la coincidencia de que se anunciaba el 27 de septiembre, que como sabéis fue el día de la huelga mundial por el clima. No era un efecto mediático lo que se pretendía, sino simplemente seguir el proceso de lo que nuestro Consejo de Administración estaba marcando. ¿Por qué digo que es un esfuerzo de responsabilidad? Pues porque estas noticias tarde o temprano tienen que aparecer en la escena, ¿no? Y igual que una empresa suministradora de energía piensa que no va a haber pagos de capacidad para las centrales de carbón, porque está limitada, existe una norma europea que tiene un factor de emisiones por debajo de 550 gramos el kilovatio hora, pues esto es una situación que se tiene que dar en algún momento. Igual que cuando estemos renovando un electrodoméstico poco eficiente, igual que como ciudadanos estemos renovando el vehículo que tiene más de 11 años. O sea, en el plan y en la responsabilidad hay una profunda convicción de que no podemos estar frenando la transición, sino que hay que ir acompasando el ritmo que nos van viniendo. Unas veces por las señales del mercado, es decir, por la falta de competitividad de estas tecnologías del modelo anterior. No olvidemos que transición implica pasar de A a B, el abandono de una serie de tecnologías y asumir otra serie de nuevas tecnologías, y a cambio lo que sí se hará para estas centrales es un plan alternativo para no perder la reindustrialización que tiene la zona, el empleo y el desarrollo económico, y al mismo tiempo reforzando lo que son las apuestas de Endesa, que anunciaremos en el próximo plan estratégico de un mayor peso aún, si cabe, entre 1 gigavatio y 2 gigavatios que estamos pretendiendo construir cada año, pues se va a reforzar en cantidad. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, a Vicente le quería preguntar, bueno, por su intervención, que nos comentase cómo puede la industria reducir esas emisiones, y una cuestión muy concreta que he visto, porque he estado buscándolo en los documentos de la Comisión Europea, que plantea como alternativa lo que se denomina moléculas cero en carbono. Y me gustaría si nos pudieras tú aclarar esa alternativa de la Comisión, de qué se trata. Muy brevemente, Vicente. Gracias. Los que me conocen saben que yo sin un PowerPoint no soy nadie, pero voy a tratar de sintetizar esas dos preguntas que son densas, sobre todo la primera, ¿no? Bueno, el tema de la industria. Antes he dicho que hay emisiones de proceso y emisiones de combustión. Las emisiones de proceso son el 20%, número redondo, depende del tipo de industria, 20%. Y el 50% son procesos de combustión para calentamiento de corrientes de proceso. Y un 20% para producción de vapor, es decir, calor. 20% de procesos que requieren tecnologías disruptivas, es decir, fabricar a rabio con hidrógeno de electrolisis, sí, me parece que está un poco lejos, pero vamos a centrarnos en las de combustión, a ver en qué medida y qué cosas se pueden hacer. Voy a mencionarlas de TRL, la disponibilidad de la tecnología decreciente, es decir, de más disponible a menos disponible para poder implantarla. Luis ha mencionado que efectivamente ha sido una misión, en mi caso concreto, el tema de la eficiencia energética, primer paso, es decir, hacer más con menos. Bien, ese es un camino que se viene recorriendo, para el cual todavía hay, en algunos casos, posibilidades de mejora. Segundo, cambio de combustibles. Un cambio de combustible de un hidrocarburo líquido a gas natural supone una reducción de las emisiones de CO2 por un factor prácticamente de 2, porque la emisión específica de la combustión de gas natural es sensiblemente más baja. Luego, simplemente con ese hecho ya tenemos otro porcentaje adicional, que es la aproximación que yo planteo. Es un 2% de aquí, un 5% de aquí, un 4% de allá. La siguiente acción, la he mencionado antes, para mí una cogeneración existente, hibridada con fotovoltaica y con almacenamiento, supone una potencialidad muy importante, porque la cogeneración puede funcionar o no, y la fotovoltaica puede funcionar o no en función de las horas del día. Combino las dos soluciones y tengo producción a menor coste y además dando potencia firme al sistema, que es algo que no sé si alguien ha mencionado o yo estaba distraído tomando notas. La siguiente, electrificación directa. Bueno, es una osadía por mi parte, teniendo aquí especialistas como por ejemplo Antonio Gómez Expósito, el director de la Cátedra Endesa.
Pero en cualquier caso, la electrificación directa que tú has mencionado tiene su ámbito. Lo que ocurre es que no es un ámbito universal. Yo puedo fabricar acero a partir de chatarra con hornos eléctricos de arco, pero no puedo fabricarlo a partir de mineral, evidentemente. Luego, no puedo calentar una corriente, hoy a mí no se me ocurre, una corriente de hidrocarburos en una refinería con resistencias eléctricas. Parece como un poquito atrevido, como mínimo. Luego tiene su margen, y tiene su margen hornos de inducción, plasma, tiene su margen, pero no es una solución válida para todas las aplicaciones, nos habrá que ir caso a caso. La penúltima, solo me quedan dos. Y cogiendo un comentario de Juanma García Orrillo, energía térmica en la industria. Hay una opción que es el power to heat, es decir, energía eléctrica a calor almacenado, como alguien ha dicho anteriormente, Luis ha sido, el almacenamiento estacional. Hay soluciones en desarrollo de almacenamiento estacional, baterías de flujo, por ejemplo, o almacenamiento termoquímico. Yo cojo energía durante el verano, excedente, y la puedo guardar para utilizarla en invierno. Y eso es aplicable a una operación continua, que no se nos olvide que una electrificación de una planta que opera en continuo no puede depender de un suministro no confiable o no gestionable. Y finalmente, termino. En la industria de proceso, en particular en la refinería que conozco bien, hay muchísima energía de bajo nivel térmico que no se puede utilizar. 180, 200 grados, no sirve para nada hoy en día. En el momento que tengamos bombas de calor orgánicas, los ORCO con ciclocalina, en ese momento podamos subir el nivel térmico de esa entalpía y en ese momento podemos utilizarla. Evidentemente eso está en un TRL 3, pero hay que recorrer el camino. Luego esas son las 5 herramientas. Y termino con las moléculas cero carbono. Bueno, las moléculas cero carbono es una terminología inventada por un grupo de expertos que nombró la Comisión Europea, que yo simplemente las voy a enumerar y yo dejo al buen criterio de los presentes la factibilidad y la racionalidad de los planteamientos. Hidrógeno por gasificación de biomasa, capturando el CO2 y almacenándolo, porque claro, si gasifico biomasa tengo hidrógeno y CO2. CO2 es de biomasa, pero si lo capturo y almaceno resulta que tengo emisiones negativas. Esa era una de las contribuciones a la descarbonización neta. Metano y líquidos a partir de hidrógeno de electrolisis y CO2 de fermentaciones anaerobias. Bueno, gas natural de sustitución que se está haciendo por fermentación anaerobia de biomasa. Perfecto, se está haciendo y se hace. Ahora, en las cantidades necesarias para suplir un suministro de gas natural fósil, con la calidad adecuada, ¿vamos a estar moviendo biomasa hasta los centros de digestión anaerobia, consumiendo más energía de la que vamos a producir con la digestión anaerobia? Y finalmente, y termino, esta es que me encanta, porque es combustibles líquidos vía gasificación de biomasa, síntesis de Fischer-Tropsch y captura. La síntesis de Fischer-Tropsch, muy brevemente, si me lo permite el moderador, la síntesis de Fischer-Tropsch la ha llevado explicando en la Escuela de Ingenieros durante 25 años. Es un proceso en el que se cogía carbón, se gasifica y ahora se recopilan las moléculas y se producen hidrocarburos. Lo de carbón, ¿saben ustedes quién lo ha hecho en el mundo en dos momentos históricos? La Alemania nazi, porque no tenía suministro de petróleo crudo y tenía carbón, y los sudafricanos con el apartheid, que no tenían petróleo crudo y tenían carbón. El proceso es de una complejidad descomunal, a partir de carbón, que tiene un contenido en carbono del 80%. La biomasa tiene lo que tiene, además de humedad. Luego, estas son las moléculas cero carbono. Algún día veremos algunas. Evidentemente una empresa tradicional térmica, por llamarlo de alguna manera. Naturgy, pues a pesar de lo que has comentado, de dónde lo que estáis promocionando y tal, pues todo lo vemos a Naturgy como pensamos en el gas natural, como os llamabais antes. ¿Cómo estáis viviendo internamente ese proceso de cambio hacia o sea, esta transición que estamos hablando? Muy bien. Bueno, Naturgy es una empresa que ya ha superado la centena de años y que en sus orígenes, pues lógicamente, utilizaba las herramientas que había, ¿no?
En ese proceso que estamos ahora de transición justa, nosotros creemos que tenemos que ir, como os ha dicho también por parte de alguna otra empresa, compasado esa transición, y creemos también que el gas va a seguir jugando un papel importante en esa transición. La nueva comisaria de Energía ha manifestado que considera indispensable la utilización del gas como elemento para el éxito de esa transición, porque creemos que hay aplicaciones o mecanismos donde el gas sigue teniendo una solución importante. Se ha mencionado el tema de las cogeneraciones. Todavía en España hay un volumen importante de cogeneraciones de fuel oil que simplemente, tal como ha explicado Vicente, por su paso a gas reducirían notablemente las emisiones. Hay otra directiva europea en el tema de transporte marítimo que obliga, dijéramos, a esa eficiencia de cambio de combustible de combustibles fósiles tradicionales hacia el gas, con una mejora de las emisiones de forma muy importante. Y luego, desde el punto de vista de la generación, lógicamente el gas creemos que va a ser la energía de respaldo por la propia competitividad que tiene y desde el punto de vista tanto de emisiones como de coste, ¿no? No obstante, Naturgy ha llevado a cabo un proceso de transformación. De la antigua Gas Natural Fenosa somos ahora Naturgy, y parte de la motivación de ese cambio es porque queremos ser una empresa energética, no queremos ser una empresa de gas, nunca lo hemos sido, pero aunque teníamos un peso importante de gas, donde el gas va a seguir siendo un papel importante, pero donde lógicamente tenemos que adaptarnos a la situación de mercado, y por eso nuestra apuesta de crecimiento en el plan estratégico que se presentó fue un crecimiento fundamentalmente o casi exclusivamente en renovables, y por eso yo creo que, por ejemplo, en España seremos la empresa que en 2019 más megavatios eólicos pondremos en funcionamiento. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, y la última pregunta es para Luis, que seguimos prácticamente igual, que son las interconexiones, las conexiones internacionales. Yo veo poco avance, por no decir, bueno, algunos sí hay, pero hay poco avance, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y yo siempre me he planteado que, bueno, efectivamente hay mucha potencia ahora mismo que quiere entrar, pero esa potencia o esa energía hay que sacarla. Eso es una cuestión fundamental, porque no sé cómo lo vamos a hacer. Ha salido el concepto que todos conocemos de isla energética, es así, somos una auténtica isla, y aparte otras conexiones internacionales que estamos viendo o que se están proponiendo, que me preocupa que no sea para salir, sino para entrar. Para entrar, y además pues con tecnologías no precisamente de las que hemos estado hablando aquí, me estoy refiriendo, como te puedes imaginar, al carbón que pudiera venir de Marruecos, y bueno, pues me preocupa el poder sacar y el no introducir dentro del mix o del modelo eléctrico nacional lo que estamos quitando ya de nuestro mix, ¿vale? Bueno, con el tema de las interconexiones, un poco lo he comentado anteriormente. España tiene menos capacidad de interconexión con Europa que lo que puede tener ahora el Reino Unido. Estamos en torno a... y además, cuando pensamos en España, no debemos pensar solo en España, sino debemos pensar la península ibérica, porque al final Portugal tenemos una capacidad de interconexión muy grande, está integrado en el sistema eléctrico ibérico, tenemos un mercado común, un mercado eléctrico que funciona con OMEL. Por tanto, cuando debemos hablar de península ibérica. Además, tenemos unos factores no de complementariedad, porque cuando hace sol en la península ibérica, hace sol en todo el mundo, en toda la península, no solo en España, y normalmente cuando hace aire también, con lo cual al final, pues evidentemente Portugal está dentro del sistema eléctrico, está dentro de la misma área geográfica. Por tanto, pensemos en ambos países, ¿no? Una de las cosas que surgen como consecuencia del Clean Energy Package, del horizonte de descarbonización 2030, es que evidentemente a nivel de toda Europa se va a producir pues necesidad de implantación de inversión en energías renovables, y por tanto
vamos a ver qué grado de complementariedad tienen esas energías. Es decir, por ejemplo, es obvio que en el Mar del Norte, cuando los desarrollos eólicos del Mar del Norte, posiblemente cuando haya viento, pues no lo haya en España, y al revés, cuando haya sol en España no haya viento en el Mar del Norte. O sea, hay una complementariedad que solo se puede aprovechar si la capacidad de interconexión es lo suficientemente elevada. Si no tenemos una interconexión suficientemente elevada, pues yo lo comentaba antes, si uno va al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y va al balance energético en 2030, pues parte está soportado en una capacidad de exportación. Yo no he visto, no he mirado, no he tenido la curiosidad de mirar el Plan Nacional francés, si verdaderamente ellos también están pensando en exportarnos a nosotros, ¿no? Con lo cual, entonces, al final, y es un poco lo que también hay que reflexionar, es decir, que si esa energía no se puede valorizar poniéndola en el mercado y exportándola, evidentemente pues tendrás que hacer cortes, y evidentemente la recuperación de las inversiones se tiene que hacer en un menor número de horas, y por tanto los precios van a aumentar. Entonces, como comentaba, pues estamos hablando de una interconexión del 15% que establece la Unión Europea. Nosotros al año 2030 aspiramos a tener 8.000 gigavatios. Ahora mismo están 2.800. Con la nueva interconexión por el Golfo de Vizcaya se llevará a 5.000 allá en el horizonte 2020, 2025, 2026, y después hay pendientes otras dos instalaciones por los Pirineos que están todavía muy verdes, o sea, con lo cual quiere decir que eso. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, pues lo que hay que ver, las interconexiones en general, ampliar los mercados siempre son buenos, aumentar la extensión del mercado. Otra cosa es que todo el mundo esté en igualdad de condiciones a la hora de competir, es decir, bueno, pues la Unión Europea tendrá que plantearse verdaderamente bueno, pues estas importaciones, cómo, digamos, internalizan los precios que se está pagando pues el coproductor español con el CO2, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que habría que mirar. Es un tema, yo creo que de la Unión Europea, de ver verdaderamente que estemos todos en igualdad de condiciones a la hora de competir. Gracias, Luis. Bueno, nos hemos pasado 5 minutos, pero sí me gustaría, muy brevemente, si hay alguna pregunta de los asistentes que quisierais trasladar a la mesa. Buenos días, soy Ana Bernardos del Centro de Energías Renovables, Nacional de Energías Renovables, y quería, más que una pregunta, es una puntualización, y que me ha llamado la atención que en el panel de expertos, en el panel no se haya comentado el papel que puede jugar la energía termosolar, que sí se contempla en el plan integrado como mix energético, pero sobre todo resaltar su papel en las opciones que comentaba Santiago para la descarbonización del calor de proceso industrial, y también como posibilidades para las redes de district heating, que cuando vas a otros países, como puede ser Dinamarca, pues llama la atención de que hay hasta ciudades pues alimentadas por esta fuente, pues por esta tecnología. Entonces quería, bueno, pues resaltar esto y vuestra opinión de si hacia el futuro esta tecnología pues tendrá un papel relevante en algunos de los dos sectores que he comentado, o sea, de generación energética flexible y en la parte de calor de proceso. Bueno, ¿quién toma el testigo? ¿Quién se lanza? Yo puedo responder. Santiago, no sé si se refería a Santiago, me refería a mí. Sí. Bueno, yo puedo responder en primera instancia y sí. dejo adelante, Vicente. Efectivamente es una omisión. Es decir, el CSP, la solar de concentración, tiene un potencial interesante desde el punto de vista que aporta algo del que carecen otros sistemas renovables, que es la capacidad de almacenamiento en sales, con todas sus dificultades, aunque están funcionando y ahí están. Lo que sí ocurre es que me abre una puerta, diría la famosa frase de me alegro que me haga la pregunta, porque las necesidades de la industria de calor, en lugar de power to heat, es decir, cojo energía eléctrica y convierto con las pérdidas asociadas, si hago heat to heat,
resulta que el proceso es mucho más interesante. Es decir, si yo cargo directamente un sistema de almacenamiento para producir calor, que no lo destino a producir energía eléctrica, sino para aportar calor a la industria del proceso, necesita calor, pues mire usted por dónde. Estoy tratando directamente de renovables, radiación solar directa, a la producción de calor para la industria. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Vicente. Bueno, vamos a... Bueno, no quiero que sea muy larga la intervención, simplemente decir que una reflexión del tema de los recursos distribuidos, la generación distribuida y el almacenamiento distribuido, que creo que lógicamente en un sitio de confederación de empresarios y un club cuyos socios son mayoritariamente grandes empresas, lógicamente el problema grande es hablar de la empresa, de la problemática de la empresa, pero no deberíamos de desdeñar la utility, los promotores, etcétera, el poder del ciudadano como agente activo en el futuro energético, no solo informándole, como se dijo en la primera mesa, que hay que informarle y explicarle por qué se hacen las cosas, para que no haya tantas objeciones, por ejemplo, al despliegue de nuevas líneas, etcétera, sino también facilitándole la vida en cuanto a que la regulación le permita, como ocurre ahora mismo, por ejemplo, con el autoconsumo, ¿no? Y los dos principales recursos son la fotovoltaica y el vehículo eléctrico, recursos distribuidos, digo. La fotovoltaica, pues el PNIEC contempla como un 10% de la fotovoltaica sería, yo creo que se queda corto, en mi modesta opinión, porque hay muchísimos recursos fotovoltaicos en los tejados de las ciudades españolas, no quiero entrar en detalle, pero podría darlo, y también el vehículo eléctrico, pues se queda, bueno, el día que el vehículo eléctrico se electrifique, no sé cuándo será eso, pero imagínense, por ejemplo, 20 millones de vehículos eléctricos a 25 kilovatios hora cada uno, que se queda corto, pues estamos hablando de 500 gigavatios hora, que es lo que se consume en el día medio en España de electricidad. O si hablamos de la potencia de los vehículos eléctricos enchufados a la red, 20 millones de vehículos eléctricos a 50 kilovatios por vehículo, estamos hablando de 1000 gigavatios, que es 10 veces la potencia eléctrica instalada. Y ya termino. Es decir, no olvidemos, no desdeñemos el papel del ciudadano por el poder de lo pequeño. Un segundo, porque estoy de acuerdo contigo. Yo trataba de comentar esto, efectivamente, que es un problema regulatorio y que no debemos de olvidarnos que las inversiones en redes son fundamentales para facilitar el empoderamiento de la demanda, es decir, la interactividad del cliente efectivamente con la red, con la distribuidora, para conocer en cada momento cuál es la situación de la red, qué puedo tomar, qué puedo no tomar, como un agente importante de descarbonización. No, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Sí. Rafa, completarla, Antonio, un poco la visión, ¿no? Al final, el futuro, nosotros, tal como lo vemos, es, por supuesto, como afirmábamos al principio, eléctrico renovable, pero distribuido. O sea, y ese carácter distribuido otorga a las ciudades también un papel de desarrollo que, mediante la digitalización, mediante la modernización de nuestras redes, con esa capacidad bidireccional de utilizar esos recursos y complementar lo que son necesidades de demanda, almacenamiento, de producción excedentaria, es lo que va a componer la fórmula. En un estudio que realizamos para toda la Comisión Europea, todo el parque de vehículos pasado a electricidad vienen a suponer el 18% de la demanda, considerando unos 15 kilovatios hora por término medio a los 100 kilómetros, ¿no? Eso implica que estamos incorporando flexibilidad al sistema, o sea, esa capacidad de yo cargo cuando tengo excedente. Hoy en día los excedentes están por la noche, pero en unos años lo vamos a tener en las horas centrales del día. Justo ahora tendríamos que estar con nuestros vehículos haciendo esa gestión activa de la demanda.